titular B, tiempo completo definitivo, es NI2, y sus líneas de investigación pues principalmente se han enfocado en el desarrollo de fármacos con actividad anticoagulante y antiplaquetaria. Dentro de su producción científica, ella cuenta con 69 artículos publicados y ha graduado a varios alumnos desde licenciatura, maestría, doctorado y muchas estancias estudiantiles. Por un problema técnico, la doctora había perdido todos sus archivos muy importantes en su computadora y entonces humildemente me envió este extracto curricular. Pues para la gente que lo conocemos, pues sabemos que es una persona que es SNI2 incluso, y ha tenido un impacto muy importante en el desarrollo de fármacos, ¿sí? Como en el estudio de fármacos antiplaquetarios, además de que ha pertenecido a numerosas asociaciones, ¿no? Como la MEC, todas las de Asociación Mexicana de Hemostasia, Trombosis y Hemostasia y algunas internacionales. Entonces, yo le doy la palabra, la bienvenida a todos, la bienvenida a la doctora de la Peña y el mejor de los deseos para todos, a seguirnos cuidando. Y por favor, los que están participando, la mayoría los conozco, que si nos hacen el favor de enviar su nombre y su correo para hacerles llegar la constancia correspondiente. Sí, Adelante, por doctor. favor, pongan su nombre completo, como quieren que aparezca en la constancia, y el correo electrónico. Algunos no lo están colocando, entonces, por favor. Y también en la sesión pasada hubo gente que no lo colocó, de repente los conocemos y nos vamos al chatcito y hacemos capturas de pantalla, pero facilítenos un poquito la vida, por favor, colocando las dos cosas, nombre completo y correo electrónico. Gracias, Andy. Ya pongo. Adelante, doctora. Gracias. Bueno, buenas tardes. Soy Aurora de la Peña Díaz. Como agradezco mucho la presentación que me hizo la doctora Jaimes. Actualmente soy responsable de este laboratorio de trombosis y fibrinólisis. Esta es una sede externa que está en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. He dividido el seminario en algunos aspectos, principalmente para situarnos en qué es la hemostasia, qué es la trombosis, pero también para señalar algunas de las aportaciones, darme oportunidad de señalar algunas de las aportaciones que el laboratorio ha hecho en el conocimiento de este campo. Para iniciar, me gustaría iniciar con esta breve descripción histórica de la historia de la hemostasia. Podemos empezar en 1628 con el conocimiento de la circulación sanguínea descripción que hizo William Harvey, pero si ustedes ven, realmente hay un desarrollo muy poco acelerado en los primeros años. Es hasta este siglo donde se ha visto hasta el siglo pasado, un mayor desarrollo del conocimiento de la hemostasia. Y aquí señalo de manera muy importante el 2002, porque es cuando se describe el modelo celular de la coagulación. Siempre habíamos tenido un modelo de coagulación en cascada, sin embargo, esto no ocurre fisiológicamente y el modelo celular nos ha permitido describir los eventos fisiológicos y patológicos con mayor facilidad. Entonces, quiero señalar que pongamos énfasis en este punto. En el 2002 se describe un modelo celular. ¿Qué trae de diferente el modelo celular? El modelo celular permite concebir que todas las reacciones de coagulación se llevan a cabo sobre superficies. Y sobre las superficies justamente es lo que nos permite identificar si el evento es fisiológico o si el evento es patológico. La superficie, por ejemplo, imaginémonos una lesión en el endotelio. La lesión en el endotelio permite atraer a las plaquetas. Las plaquetas se activan, exponen sus fosfolípidos y sobre las plaquetas con sus fosfolípidos cargados negativamente atraen, como si fueran un imán, a todos los factores de la coagulación que van viajando por la circulación.
Entonces aquí ya tenemos un sitio donde se indica en dónde se deben de concentrar todos los protagonistas de la coagulación. No son reacciones que ocurren eventualmente o esporádicamente, sino todas se concentran sobre un sitio donde están los fosfolípidos de las plaquetas. Esto también puede ocurrir con la fibrina. La fibrina es otra superficie que atrae a los protagonistas de la fibrinolisis. Entonces, eh, esto pone en dimensión lo importante que es el modelo celular de la coagulación. Y bueno, en esta otra parte de la imagen vemos a la hemostasia y sus diferentes fases. Esto ha sido únicamente una división con la intención de hacer un cuadro esquemático donde se estudia la hemostasia de esta manera. Se estudia la hemostasia primaria, donde participan las plaquetas que acabo de mencionar brevemente, la coagulación, donde llegan todos los factores de la coagulación y se concentran ahí en ese sitio, y son los factores que se sintetizan en el tejido hepático, que conocemos que están, aquí vimos que hasta 1954 se designan con números romanos, se les da un número romano para algunos son enzimas, algunos tienen actividad enzimática, algunos son cofactores, como el 5 y el 8. Después se habla de la regulación antitrombótica. Este es un aspecto muy importante porque son todos los mecanismos que atenúan o que participan para disminuir la fase explosiva de la coagulación y la que evitan que se formen coágulos muy grandes que podrían ser trombos. Y el evento de fibrinolisis, que destruye toda la fibrina que se ha acumulado sobre el endotelio vascular y que permite nuevamente recobrar un flujo adecuado y propicio de la sangre. Entonces, viéndolo desde esta perspectiva, vemos que el siglo pasado avanzó mucho la coagulación a comparación como había estado avanzando en siglos anteriores. Sin embargo, es en estas décadas, 1980, 1990, donde empieza un auge importante por el estudio de la hemostasia, de la trombosis, y se describen mecanismos antitrombóticos muy, muy importantes. Por ejemplo, el de la antitrombina, que es el antagonista fisiológico de la trombina. El de la proteína C y el de la proteína S, que disminuyen o que hacen menos explosiva la fase de la coagulación. Los eventos de coagulación se controlan a través de este mecanismo de la C y la S. Después se describe la resistencia a la proteína C. Es una resistencia que muchos pacientes que tienen trombosis cursan por resistencia de esta proteína, y principalmente muchos de los casos de resistencia se asocian a una mutación del factor 5 de la coagulación, que es la mutación Leiden. Se llama Leiden porque es la ciudad donde se describe la mutación. Y también hay otra mutación descrita que es muy importante, la G20210A, que es de la protrombina. Las personas que tienen esta mutación tienen trombina muy difícil de antagonizar por la antitrombina, entonces tienen una fase expansiva también de coagulación. Estos años son muy importantes para la regulación antitrombótica. Sin embargo, ya que estamos hablando de regulación antitrombótica, vamos a hablar un poco de la trombosis. La trombosis sería entonces un coágulo que no tiene proporción, es decir, que crece de manera expansiva, de manera muy grande, de manera que no cumple con ninguna función fisiológica y que puede ocluir por completo un vaso sanguíneo. Es decir, su tamaño es muy grande. Pero también puede formarse en sitios en donde no hay ninguna señal que esté indicando que debe de iniciarse la coagulación o que debe de formarse un coágulo. O también puede ser un coágulo que permanece por mucho tiempo en un sitio y fibrinolíticamente no se destruye. Entonces, la trombosis es un coágulo que ha perdido su función fisiológica. Pero muy importante es que es el mecanismo común que subyace a las tres principales causas de muerte: el infarto al miocardio,
los accidentes cerebrovasculares, la tromboembolia venosa, y aquí no incluí el COVID-19, porque si nos situamos en la época actual, la trombosis es un elemento muy importante que causa la muerte a muchos de los pacientes que están ahora enfermos de COVID-19. Bueno, hasta el año pasado estas estadísticas eran importantes. Actualmente han incrementado muchísimo los eventos trombóticos, justamente por lo que mencionábamos del COVID-19, pero hasta el año pasado cerca de 500,000 de personas mueren de tromboembolia venosa en Europa. Pero algo importantísimo que ocurría en ese momento y que sigue ocurriendo es que si ustedes suman las muertes por SIDA, por cáncer de mama, por cáncer de próstata y por accidentes viales, no superan a las personas que mueren por trombosis. ¿Qué ocurre en México? En México también la Secretaría de Salud había hecho este infográfico hasta el año pasado era muy útil. Efectivamente, las enfermedades isquémicas coronarias son la principal causa de muerte. La diabetes también es muy importante porque las personas diabéticas tienen eventos trombóticos mucho más frecuentes que las personas que no son diabéticas, y el cáncer se asocia a trombosis. Entonces, las personas con cáncer también tienen eventos trombóticos. Esta es una cifra que ha dado la organización, es el ISTH. El ISTH es una sociedad internacional de trombosis y hemostasia. Ellos hicieron un estudio mundial y encontraron que es de las principales causas de mortandad y discapacidad. 1 de cada 4 personas muere por causas relacionadas con este padecimiento. Les digo que estas cifras se van a modificar desafortunadamente a favor de la trombosis en este último año. Pero bueno, en su estudio, en su fisiopatología, hay 2 conceptos que modifican por completo lo que se conocía en la fisiopatología de la hemostasia y la trombosis. Una es que el matrimonio Furie, es Bruce y Bárbara Furie, son un matrimonio que trabaja en Washington sobre hemostasia y trombosis. Ellos hacen un experimento interesantísimo. Inducen un evento trombótico en un ratón y filman todos los eventos que van ocurriendo, marcando las proteínas que participan. Y encuentran que desde antes de inducir el evento trombótico había factor tisular. Y esto desató toda una ola de incógnitas, porque siempre se pensó que el factor tisular, justamente su nombre lo indica, está en los tejidos, está en el subendotelio, y únicamente cuando se lesiona el endotelio se expone. Y ellos demuestran que había factor tisular ya circulando en el plasma, en la sangre, y le llaman blood-borne tissue factor o factor tisular que nace en la sangre. Años después, mi querido maestro Eduardo Anglescano describe algo muy similar para el sistema fibrinolítico. Él describe que encuentra plasmina circulando en la sangre. En realidad no es plasmina que circula en la sangre, sino más bien son activadores del plasminógeno que están en la sangre. Y hay un mecanismo descrito recientemente que puede describir o que puede dar un sustento a estas 2 observaciones que se hicieron, y es la presencia de micropartículas o microvesículas que están en la sangre. Estas microvesículas, aquí muestro un esquema de ellas. En este esquema se puede ver que tienen efectos en la coagulación, efectos de mecanismos de adhesión, de función endotelial, de fibrinolisis, de remodelación, de angiogénesis y de crecimiento tumoral. Estas son
las acciones que se habían descrito hasta este año 2011. Ahora hay muchas más acciones asociadas a las micropartículas, pero llamo la atención al factor tisular porque es a lo que me estoy refiriendo, es que está el factor tisular que nace en la sangre o que se encuentra en la sangre, descrito por Bruce y Barbara Furey, y los activadores del plasminógeno descritos por la posibilidad de formar plasmina descrita por Anglés Cano en el año de 2007. Esto es importante porque justamente aquí vemos una publicación interesantísima que hace ya, esta publicación es del 2014 y más adelante la cito por completo, estoy viendo que faltó la cita, una disculpa. Esta publicación, si ustedes se fijan, marca claramente diferencias entre los protagonistas de la hemostasia fisiológica y de la trombosis, es decir, los coágulos que crecen de manera desproporcionada y que causan trombos. No es el mismo mecanismo, hay moléculas que participan en unas y en otras, y aquí encontramos a los NETs, a los neutrófilos, a las redes de neutrófilos que se encuentran sobre los alvéolos pulmonares de los enfermos de COVID. Entonces, desde este momento ya se están encontrando diferencias importantes entre la trombosis y la hemostasia. Y los protagonistas son los polifosfatos, los NETs, estos son redes de neutrófilos, más bien redes de cromatina que vienen de neutrófilos, y la expresión patológica de factor tisular. Fíjense que McMara hace una diferencia, expresión patológica, porque el factor tisular también participa, pero no de forma patológica, en la hemostasia natural, en la hemostasia fisiológica. ¿Y cómo es esta participación patológica? Justamente a través de las microvesículas. Yo aquí no veo mi imagen, pero espero que ustedes sí la vean. Aquí hay una microvesícula muy parecida, o es la misma imagen a la que les puse yo acá. Es esta microvesícula. Entonces, estas microvesículas participan o pueden participar en los eventos trombóticos patológicos. ¿Qué son las microvesículas? Bueno, las microvesículas se describieron desde hace mucho, les llamaron en un inicio polvo de plaquetas y pueden provenir de dos fuentes. Uno es la membrana de las células, la membrana celular, y estas son microvesículas o micropartículas. Las dos se han utilizado como sinónimos. Y otros son los exosomas. Los exosomas son igual vesículas, pero que se forman de las membranas de los organelos en el interior de las células. Aquí vemos una característica muy importante que tienen. Bueno, está la célula y la célula pierde su integridad, la célula pierde su distribución de los fosfolípidos en la membrana. Llamo la atención a esto, porque fíjense, aquí tienen fosfolípidos, por ejemplo, fosfatidilcerina o fosfatidiletanolamina se encuentran en las microvesículas. Pero como ven ustedes aquí, estas formas negativas están expuestas. Todos los fosfolípidos expuestos hacia el exterior de la vesícula, algo que era inconcebible hasta hace algunos años. Todas las cargas negativas estaban en la membrana, pero hacia el interior. Las microvesículas las portan hacia el exterior. Entonces, si estamos diciendo que las plaquetas, cuando se activan y exponen sus fosfolípidos, son los sitios donde se pueden concentrar y llamar como si fueran un imán a todos los factores de la coagulación, que por cierto portan un ion calcio entre los dominios de gamma carboxiglutamato. El calcio va como si fuera ya me distraje, un imán hacia los fosfolípidos de las membranas. Entonces las microvesículas pueden empezar la coagulación. Además dijimos que tenían factor tisular. El factor tisular inicia de manera muy importante la coagulación. Entonces, fíjense,
Esto llamó mucho la atención en las cargas negativas que tienen las microvesículas. Otra característica que les va a llamar muchísimo la atención es que las microvesículas pueden llegar hasta otras células donde no tenían acceso las células parentales y directamente fusionarse. Y directamente introducir en otras células los RNAs, los DNAs, las proteínas, los miRNAs, muchos de los elementos que tenían las células parentales y que no tenían acceso como células parentales hasta estos sitios. Y también pueden, desde luego, interactuar a través de receptores en otro tipo de células. Entonces, esto causa una verdadera revolución en lo que habíamos estudiado como comunicación celular en nuestras clases de biología. Las micropartículas pueden transferir horizontalmente, sin necesidad de primeros, segundos mensajeros, receptores, etcétera, DNAs, RNAs mensajeros, microRNAs, enzimas, lípidos, péptidos. Además, pueden cruzar la barrera hematoencefálica. Pueden activar otras células. Aquí están plaquetas, células endoteliales, neutrófilos. Y recuerden, los neutrófilos ahora son sumamente importantes porque son los que forman la red de cromatina que impide la respiración sobre los alvéolos pulmonares en los enfermos de COVID, y desde luego es una reprogramación epigenética celular. Entonces, las microvesículas están cobrando un auge muy importante en su estudio. Otra cosa importante es que en realidad cualquier tipo de célula puede formar microvesículas, cualquier membrana de las células. Este artículo es interesante para todos los farmacólogos porque justamente habla del metabolismo en las microvesículas que provienen de tejido hepático. Pero nos muestra en esta imagen hermosísima cómo otras células también pueden formar microvesículas. Aquí están, los adipocitos forman microvesículas. Si ustedes se preguntan por qué las personas obesas tienen un riesgo más importante de tener eventos trombóticos en los pacientes con COVID, es a través de las microvesículas que tienen factor tisular del tejido adiposo. El tejido adiposo forma muchas microvesículas. Y también dentro de la sangre, las plaquetas también, porque su número es el número más importante de corpúsculos o de células, como ustedes quieran llamarlas, que circulan en la sangre. Entonces, por nuestro interés en la hemostasia y en la trombosis, nosotros hemos estudiado mucho las microvesículas de plaquetas. Y también, desde luego, las microvesículas tienen un papel fisiológico importante. Se ha descrito un síndrome que se llama síndrome de Scott. Las personas que tienen dificultades para un mecanismo de membrana que es flip-flop. Recuerden ustedes que se deben de perder la simetría de la membrana y exponer los fosfolípidos. Esto es a través del mecanismo flip-flop de membranas. Bueno, ahí participan enzimas que favorecen este mecanismo. Las personas que carecen de esas enzimas o que no tienen una buena funcionalidad padecen un trastorno hemorrágico que se llama síndrome de Scott y está asociada a la carencia de microvesículas procoagulantes. Entonces, también tienen un papel importante en la coagulación, en la inflamación, en la función endotelial, pero también cuando incrementa mucho su número, se observa hipercoagulabilidad, estados inflamatorios y disfunción endotelial. Aquí volvemos a ver, insisto, en esta imagen donde está el factor tisular. Recuerden el factor tisular patológico y los activadores de la fibrinolisis. Recuerden la fibrinolisis que surge en la sangre o que nace en la sangre. Bueno, estudiar las microvesículas ha representado todo un reto para nuestro grupo, porque salieron muchas publicaciones donde medían o contaban
el número de microvesículas y entonces lo asociaban a diferentes patologías. Sin embargo, no hay un consenso de cómo hacer este conteo o este estudio y ha generado muchas controversias en la literatura. Entonces, nosotros decidimos estudiar su función, estudiamos su función procoagulante, estudiamos su función en la activación plaquetaria y estudiamos su función en la activación de la fibrinolisis. Este es uno de los estudios más recientes que tenemos. Encontramos que las micropartículas que tienen mirnas, los mirnas son excelentes biomarcadores, y encontramos que principalmente estos dos mirnas que están presentes en las microvesículas de los pacientes con enfermedad isquémica coronaria participan en esta patología. Y principalmente, fíjense ustedes, los dividimos o los resultados los analizamos viendo su reperfusión espontánea, que sería según su clasificación de TIMI. TIMI 3 sería reperfusión espontánea o TIMI 0, carencia de reperfusión después de una angiografía coronaria. Entonces, los pacientes asisten al Instituto Nacional de Cardiología, se programan para una angioplastía, una intervención en hemodinamia y después se hace su clasificación de TIMI, se clasifican en TIMI 3, TIMI 0, nosotros tomamos la muestra biológica, separamos las microvesículas y estudiamos la presencia de mirnas o estudiamos, ha sido una estrategia ingeniosa, separamos las microvesículas de los enfermos y después las pusimos a incubar durante 30 minutos a 37 grados centígrados con plaquetas de personas sanas, personas que acudían al banco de sangre a donar sangre. Obtuvimos plaquetas de estos donadores y pusimos las plaquetas de los enfermos. A los 30 minutos hicimos una agregación plaquetaria y vimos que las plaquetas de los enfermos que estaban con las microvesículas de la clasificación de TIMI 0 adquirían esta hiperreactividad plaquetaria del enfermo. Es decir, identificamos la transmisión horizontal de los posibles agentes que favorecían esta hiperreactividad plaquetaria. Nuestra siguiente pregunta es, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que adquieren las plaquetas de los sanos, de los enfermos? Y eso lo hicimos a través de identificar diferentes mirnas. Se identificaron diferentes mirnas, aquí participaron dos estudiantes de servicio social que fueron muy destacados en este estudio. Actualmente está continuando un investigador que está haciendo un postdoctorado en nuestro laboratorio y lo ha hecho de manera excelente. Ha logrado vencer dificultades técnicas muy importantes. Bueno, pues él encontró que principalmente dos mirnas están implicados en esta transmisión horizontal de la hiperreactividad plaquetaria. Aquí están los resultados. Los TIMI 0 tienen un porcentaje de 133%. Los TIMI 3 con reperfusión espontánea tienen un porcentaje de activación plaquetaria de 115%. Y los resultados de los mirnas, aquí los muestro, principalmente son el mirna 126. Este mirna 126 tiene una relación muy estrecha con la angiogénesis, es decir, las personas que reperfunden espontáneamente, sus plaquetas favorecen la angiogénesis, tienen circulación colateral, tienen vasos sanguíneos. Y las personas que tienen el mirna 223 en sus microvesículas, se asocia con la actividad plaquetaria. Tienen una actividad plaquetaria más estable que los que tienen, que los del TIMI 0, los que no reperfunden y que tienen una
presencia mucho más disminuida de este Mirna 223. Entonces, nuestro laboratorio propone que el estudio de estos marcadores puede ser muy útil para saber cuál podría ser el desenlace de estos accidentes isquémicos coronarios con el estudio de los Mirnas en las microvesículas de los pacientes. Por otro lado, también les decía a ustedes que, que estudiamos la actividad de las microvesículas en el sistema fibrinolítico. Y aquí participó Benjamín Valente Acosta. Benjamín es un estudiante que fue nuestro alumno desde la licenciatura cuando tomaba la clase de farmacología en segundo año. Él estuvo a través de un grupo que se llamaba Incorporación Temprana a la Investigación. Asistía al laboratorio únicamente por el placer de participar en los experimentos. Después hizo el servicio social en investigación con nosotros. Después hizo su tesis de medicina interna con nosotros y este es el resultado de la tesis de medicina interna. Él estudió las microvesículas que estaban circulando en pacientes con cáncer de mama. Y lo que encontramos es que las pacientes que tenían metástasis tenían microvesículas con actividad fibrinolítica, cosa que se explica porque ya ven que tienen activadores del plasminógeno. Entonces, fíjense ustedes en nuestros resultados. En realidad, la cantidad no importa porque las sanas tenían más cantidad de microvesículas, pero no tenían los activadores del plasminógeno que tenían las enfermas con actividad metastásica y que generaban más plasmina. Entonces, este es un mecanismo, la fibrinolisis es un mecanismo que permite la metástasis en el cáncer. Abre el caminito para que por ahí circulen las células metastásicas. También proponemos que se deben de estudiar las microvesículas en personas que padezcan cáncer, principalmente cáncer de mama, porque es lo que nosotros podemos realmente respaldar su estudio con esta publicación que nos la publicaron, todavía alcanzamos este año, con generación de plasmina, y también vimos que tenían más urosinasa sus microvesículas. Urosinasa es un activador del plasminógeno. Pero bueno, ahora me remonto a un estudio muy interesante que inicié en la lipoproteína minúscula. Este ha sido una línea muy conservada en nuestro laboratorio. Esta línea del estudio de la lipoproteína minúscula lo empecé cuando estuve en una estancia durante mi formación de doctorado con el profesor Eduardo Anglescano en Francia. Me invitó a esta publicación, se lo agradezco muchísimo porque en aquella época yo no soñaba jamás con publicar en un Annals New York, en Academy of Science. Esa es una publicación por invitación que solamente le hacen a los grandes investigadores que fue Anglescano y que yo humildemente participé como invitada por él en su publicación realmente. A mí nadie me invitó de los Annals de New York ni nada en aquella época. Entonces, yo estaba en su laboratorio estudiando la lipoproteína minúscula y desde luego la inhibición de la fibrinolisis por esta lipoproteína. Y fíjense ustedes, esta lipoproteína es interesantísima porque nada más está presente en los seres humanos y en algunos simios. Algunos simios de los que se llaman grandes simios como los orangutanes o como los chimpancés. Y de manera muy interesante, los seres humanos y estos simios son los únicos que tenemos aterosclerosis y aterotrombosis. Entonces, es muy interesante analizar este hecho. Se ha visto que esta lipoproteína es un factor de riesgo independiente para las enfermedades cardiovasculares. Su concentración se dice que está determinada genéticamente, pero está determinada genéticamente porque si en su estructura nosotros nos fijamos,
tiene estos dominios estructurales que se llaman cringles. Y estos cringles, más bien lo que está codificado genéticamente es el número de cringles que portamos, porque se hereda del padre y de la madre el número de cringles que vamos a aportar en nuestra lipoproteína. Hay personas que tienen muchos números de cringles y estas personas no tienen concentración circulante porque tiene mucha dificultad el retículo endoplásmico para secretarlo y que circule en el plasma. ¿Qué pasa con esos individuos? No pasa nada. Entonces, su función fisiológica se desconoce en realidad. Los que no tienen circulante no pasa nada. Los que tienen circulante, formas pequeñas, pueden tener una inhibición fibrinolítica. Y esta inhibición fibrinolítica podría tener o podría favorecer las enfermedades arteriales coronarias. Entonces, tiene una relación estructural con el plasminógeno. Pero miren, aquí también vemos un núcleo de lípidos en su estructura. Este núcleo de lípidos, háganme cuenta que es una LDL, pero una de LDL muy particular porque verse rodeada por esta corona de ApoA, que así se llama esta corona, que participa, juntitas se llaman LPA. Esta sola se llama LPA y esta se llama LDL. Pero esta LDL se oxida muy fácilmente, más fácilmente que la LDL que no está rodeada por la ApoA. Estas son incógnitas en su estudio. Normalmente no se modifica ni por la dieta ni por el ejercicio, sin embargo sí se modifica con algunos fármacos, con las estatinas, por ejemplo, disminuye su concentración y aumenta con la edad y principalmente en las mujeres en la menopausia. Aquí se ve cómo las formas pequeñas pueden competir y antagonizar a la unión del plasminógeno a los sitios donde debería de unirse el plasminógeno, formar plasmina, la plasmina destruye el coágulo, pero la LPA no puede destruir el coágulo. Entonces, se permite una mayor permanencia de redes de fibrina sobre el endotelio vascular. Si existe esta lipoproteína y formas pequeñas principalmente de la lipoproteína. Posteriormente sale una publicación que me parece muy interesante porque nuevamente los neutrófilos entran en juego. Los neutrófilos producen elastasa. Esta elastasa rompe a la lipoproteína A, forma una forma que se conoce como mini LPA, y esta es la explicación de por qué enfermedades crónicas, enfermedades infecciosas crónicas, como por ejemplo enfermedades bucales o otros trastornos crónicos infecciosos, favorecen las enfermedades cardiovasculares. Esta es la explicación. Se forman formas pequeñas por las elastasas de los neutrófilos, de LPA. Bueno, regresando a México, esto lo empecé a hacer, esta es mi tesis de doctorado, pero regresando a México estudiamos pacientes del Instituto Nacional de Cardiología, que está isquemia coronaria, y pacientes del Instituto Nacional de Neurología, del doctor Barinaga Rementería. Aquí están los de enfermedad vascular cerebral. Y encontramos que la LPA en concentraciones elevadas incrementa mucho el riesgo coronario, pero incrementa más las enfermedades, el riesgo a las enfermedades cerebrales vasculares. Y esta manera de estudiar la forma funcional de cómo se une la LPA a la fibrina se incrementa muchísimo. La razón de momios en la enfermedad vascular cerebral. Entonces, esta lipoproteína sí participa en las enfermedades cardiovasculares, pero participa, por supuesto, en mucha mayor proporción en las enfermedades cerebrovasculares. Entonces,
Bueno, esta es otra imagen de estos mismos resultados. Aquí en una gráfica de barras se ve que los enfermos vasculares cerebrales tienen mayor unión de esta lipoproteína a su fibrina, más que los cardiovasculares y más que los controles. Un estudiante que hizo el doctorado con nosotros, conmigo, Manuel Baños, él es un médico cirujano. Cuando estuvo rotando por el área de hemodinamia, también hizo la tesis de doctorado y nos permitió hacer una publicación. Estudiamos cuál era el desenlace de estos enfermos a los que les habíamos medido las formas de ApoA, la unión a la fibrina de ApoA, a lo largo de 10 años. Después de 10 años de hacer estas determinaciones, vimos qué había ocurrido con su desenlace. Y encontramos efectivamente que las formas pequeñas tenían 4 veces más riesgo de enfermedades cardiovasculares, incluyendo la muerte, que las isoformas grandes. Estas son las isoformas grandes, aquí están las isoformas pequeñas. En este estudio también participó Benjamín Valente, nunca nos abandonó, realmente siempre seguimos colaborando con él. El doctor Martínez Ríos, que en aquella época era el director del instituto, Marco Peñaduque, que en ese momento era también estaba de jefe del departamento de hemodinamia, y Manuel Baños, que era el estudiante que hacía la tesis de doctorado. También nos llamó mucho la atención que la presencia de homocisteína rompe por completo la unión de ApoA con el núcleo de lípidos y entonces forma la ApoB100, aquí está la ApoB100, aquí está la LDL, esta es una LPA, junta la ApoA con la ApoB100 y con la LDL, pero en presencia de homocisteína se rompe y deja ApoA libre. Y para nuestro asombro, la ApoA libre, independientemente de si sea grande, pequeña o de cómo sea, se une a la fibrina y causa insuficiencia fibrinolítica. Entonces cobró mucha importancia para nuestro grupo el estudio de la homocisteína, más porque justamente en esa época el doctor Osvaldo Muchinic, que él es jefe del Departamento de Genética del Instituto Nacional de Nutrición, publicaba que México tenía el primer lugar en una mutación que incrementaba por mucho la concentración circulante de homocisteína. Entonces nos interesó muchísimo estudiar qué ocurría con la homocisteína y la LPA en nuestro laboratorio. Aquí Hugo Paz, también otro estudiante, nos hizo una hermosa imagen donde pone la homocisteína y la LPA, cómo se incrementa la homocisteína, la concentración circulante de la homocisteína, el deterioro del endotelio, pero también la participación de la LPA en la inhibición fibrinolítica. Y efectivamente, otra publicación de Manuel Baños con el doctor Anglescano, Guillermo Cardoso, que son investigadores de cardiología, el doctor Peñaduque, el doctor Martínez Ríos, Benjamín Valente, el doctor González Pacheco, que actualmente está en la unidad coronaria de cardiología, y Aurora de la Peña. Algo interesante, me dejaban ser la responsable de las publicaciones, porque yo concebía la publicación, escribía el protocolo, hacía los experimentos en el laboratorio y escribíamos entre todos el artículo, pero esto es un caso poco usual. Después lo comento si es importante, pero ese reconocimiento que ha tenido el laboratorio en el instituto ha sido muy importante. Yo he sido la responsable de estas publicaciones. Bueno, Manuel encontró que si tenían concentraciones altas de lipoproteína, la razón de momio se elevaba a 5, con la homocisteína no tanto, 1.3, pero si se sumaban los dos factores,
lipoproteína y homocisteína, la razón de momios se elevaba hasta 10. O sea que tener los dos factores simultáneamente en un mismo individuo es una razón importante para tener enfermedades cardiovasculares. Y recuerden ustedes que la homocisteína es muy fácil tenerla elevada porque tenemos probablemente en nuestra población muy frecuentemente la mutación que permite una concentración elevada de homocisteína. También nos interesó muchísimo estudiar, ¿se acuerdan que les mencioné que esta lipoproteína A, sus lípidos de la LDL se oxidan muy fácilmente? Entonces, esta oxidación lipídica favorecida por la LPA favorece mucho la calcificación vascular y la calcificación valvular. Entonces, este fue otro punto que nos interesó estudiar con los pacientes del instituto. Y efectivamente hicimos un protocolo en donde estudiamos niños con cardiopatía congénita y adultos con cardiopatía isquémica, aterosclerosis. Ambos tenían trastornos isquémicos importantes. Y esto nos permitió hacer una publicación donde también Manuel Baños participó de manera muy importante, pero ¿qué creen que encontramos? Estos niños eran niños estudiados congénitamente, muchos de ellos eran muy pequeños, de meses, recién nacidos, el más grande tenía 2 o 3 años de edad y para nuestra sorpresa, dirijo a ustedes su atención a esta concentración, a esta presencia de calcio en su aorta descendente de los niños, 36.21. Esto es muchísimo. Es tan alto como el de los adultos. Y quiero recordarles a ustedes que estos niños tenían procesos isquémicos. Quiero recordarles, bueno, aquí están las imágenes que obtenemos, colaboramos para estos estudios con el Instituto de Geofísica. En el Instituto de Geofísica nos hacen el análisis de los depósitos de minerales y por eso es que tenemos la posibilidad de encontrar no nada más calcio, sino muchos otros elementos que normalmente no se distinguen o no se pueden encontrar en los estudios de mineralización. Por eso llamamos no calcificación, sino llamamos a los estudios mineralización, porque tenemos la posibilidad de estudiar todo un grupo de minerales: aluminio, fósforo, hierro, potasio, magnesio, níquel, cromo, muchos otros minerales. Bueno, también estudiamos este mismo estudio en pacientes, en adultos con enfermedad isquémica coronaria. Aquí el primer autor es el doctor Peñaduque. También participó Manuel Baños, Benjamín Valente, Luis Gerardo Rodríguez Lobato, el doctor Martínez Ríos, Guillermo Cardoso, el doctor Rodolfo Barragán. Él era el jefe de cirugía en ese momento y él nos proporcionaba el material de estudio, las aortas de los enfermos o las válvulas de los enfermos. Carlos Linares, Valentín Herrera, también un cirujano importante que después fue jefe de cirugía y continuamos el protocolo. Carlos Linares y el doctor Hugo Delgado, que están en geofísica, que hacen los estudios de geofísica, y nosotros que hacemos los estudios de fibrinolisis. Bueno, este estudio nos permitió encontrar también una concentración importante de calcio en los pacientes tan alta como la de los niños casi. Aquí comparamos la arteria aorta contra la arteria mamaria. La arteria mamaria prácticamente no tiene depósitos de calcio, la aorta sí, lo que nos ha permitido hacer conclusiones importantes. No nada más importa los procesos isquémicos, también importa la hemorreología, es decir, las fuerzas de cizalla con las que la sangre impacta el endotelio vascular en estas zonas.
Y bueno, ahora voy a hablar de nuestra participación de laboratorio en los estudios de eficacia de fármacos que se administran en el Instituto Nacional de Cardiología. En particular de un profármaco que es el clopidogrel. Este fármaco es muy importante para su eficacia, para poder hacer todos los estudios que se hacen en el departamento de hemodinamia. Si una persona no tiene una buena respuesta al clopidogrel, generalmente se tienen trastornos durante el proceso o posteriormente del proceso, trombóticos importantes y pueden tener fracasos en los procesos hemodinámicos durante la intervención. Entonces, estudiar la farmacocinética, más que la farmacocinética, la eficacia del clopidogrel fue muy importante. Esta es la tesis de Beatriz Calderón Cruz. Beatriz hizo el doctorado con nosotros y aquí hay 2 estudiantes que hicieron servicio social, pero su participación fue tan destacada que los incluimos en la publicación. El doctor Peñaduque, el doctor Martínez Ríos. Bueno, si ustedes saben de que el clopidogrel se metaboliza en el hígado, es un profármaco, se metaboliza en el hígado y se forma un metabolito activo, sabrán de la importancia que tiene el estudio de los polimorfismos del CYP12D19 para encontrar la eficacia de este fármaco. Todas las publicaciones, en la mayoría de las poblaciones, indicaban que había que estudiar este polimorfismo en este gen, CYP2C19. Y cada vez que hacía un experimento Beatriz, no encontraba nada en este CYP y encontraba polimorfismos, pero en el ABCB1, en el gen que participa en los mecanismos de transferencia de fármacos del ABCB1. Estábamos realmente preocupados por los resultados, pero bueno, pues escribimos el artículo, lo mandamos a publicar, nos hicieron 100,000 cuestionamientos, pero fuimos de los primeros que mencionamos que los mexicanos tienen pocas polimorfismos en el CYP12D19 y muchos polimorfismos en el ABCB1. Afortunadamente, muchas publicaciones en mexicanos han respaldado nuestro hallazgo inicial. Beatriz, además, es una alumna muy destacada, tiene ideas muy brillantes, es realmente una excelente investigadora, pero también tiene ideas muy firmes. Entonces, a ella le molestaba mucho que la presentación farmacéutica dijera que es importante hacer los polimorfismos del CYP12D19 en todos los pacientes a los que se les fuera a administrar este fármaco por indicación de la FDA. Entonces ella puso una frase en el artículo que decía que la FDA hacía indicaciones hasta para poblaciones que nunca había estudiado y que sus indicaciones no eran las más pertinentes en todo el mundo. Cosa que nos trajo muchas dificultades para poder publicar el artículo. Nos pidieron que le bajáramos el tono. Lo hicimos, ¿eh? Convencí a Beatriz, le bajó el tono, no dejó de decirlo, pero lo dijo de otra manera. Entonces está en su publicación. Muchos han citado también el artículo por esta frase que puso Beatriz, de que la FDA en muchas ocasiones excede sus indicaciones a otras poblaciones. Entonces, fue realmente una contribución que yo consideré importante y por eso la puse en el seminario de nuestro laboratorio. Y por último, quiero mencionar, creo que ya estoy en el límite, me dijeron más o menos 1 hora, que hemos participado mucho en las publicaciones de compuestos esteroidales, principalmente aminoestrógenos, que participan en la agregación plaquetaria. Uno muy importante, favorece mucho la generación de óxido nítrico. Esta
generación tan importante de óxido nítrico nos permitió estudiarlo en otros territorios, sobre todo en el sistema nervioso central, y nos permitió hacer una patente. Patentamos el compuesto como protector del endotelio porque favorece mucho la formación de óxido nítrico. Este compuesto se llama Prolame y no es el que están viendo aquí. No puse imagen de esta publicación porque ya es muy conocida por el departamento. Sin embargo, conocen poco de esta nueva línea que estamos iniciando, que es el estudio de compuestos complejos de cobre. Estos complejos de cobre se están proponiendo como nuevos agentes anticoagulantes, nuevos agentes que nosotros encontramos disminuyen la actividad de las plaquetas, pero su principal acción está en antagonizar a los polifosfatos. No sé si recuerdan que los polifosfatos participaban en la hemostasia, pero también participaban de manera importante en los mecanismos trombóticos. Entonces, estos complejos de cobre antagonizan a los polifosfatos. Hay una patente de un grupo en Francia que patenta un compuesto similar al nuestro. Nosotros, nuestra intención es patentarlo, pero ya se publicó justamente a finales del año pasado, diciembre del año pasado. Entonces, teníamos un año para hacer la patente y ahorita está cerrada la oficina de patentes de la UNAM. Sin embargo, seguimos trabajando en eso porque pues podríamos de todas maneras hacer la intención de patentarlo como antagonista de los polifosfatos. En este grupo participan los investigadores del Instituto de Química que participaron, investigadores del Instituto Nacional de Cardiología, mi maestro de Francia, que siempre es de mucha ayuda y tiene ideas muy interesantes y siempre participa de manera muy activa en nuestras publicaciones. De hecho, que hemos formado ya una red de estudio de enfermedades trombóticas a través de las microvesículas, a través de estos nuevos compuestos, a través de antiagregantes plaquetarios y esta red nos ha funcionado muy bien. Hay un grupo multidisciplinario de médicos, cardiólogos, médicos internistas, investigadores básicos del Instituto Nacional de Cardiología de Francia, desde luego, muy orgullosamente, de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bueno, para concluir, quiero mencionarles que las microvesículas son vectores horizontales que promueven la hiperreactividad plaquetaria con síndromes coronarios agudos a través de mirnas. Hay dos que pensamos que pueden ser muy buenos biomarcadores para la enfermedad coronaria. Promueven la fibrinolisis y la metástasis en cáncer de mama. Podríamos estudiarlo en otro tipo de enfermedades de cáncer. La presencia del EPA causa incompetencia fibrinolítica, pero si está presente la homocisteína, se incrementa muchísimo el riesgo de enfermedades isquémicas coronarias y la mineralización tanto vascular como valvular. La población mexicana sí exhibe resistencia al clopidogrel, pero no se asocia a los polimorfismos que se han descrito en otras poblaciones, sino en nuestra población al gen ABCB1 que participa en la transferencia de fármacos. Los aminoestrógenos incrementan por mucho la generación de óxido nítrico y esto nos ha permitido hacer una patente. Lo patentamos como protector del endotelio, pero la formación de óxido nítrico que tienen estos compuestos podría desplazar por mucho a todos los medicamentos que se utilizan para tratar la impotencia. Los complejos, nadie se le ha ocurrido, pero creo que allí estaría una buena fuente de la patente más que de las enfermedades cardiovasculares. Y los complejos de cobre antagonizan el efecto de los polifosfatos. Pensamos que esta es una muy buena y interesante nueva línea de investigación para nuestro laboratorio. Por último, quiero dar las gracias a muchísimos estudiantes que han participado con nosotros. Realmente hemos sido muy
favorecidos por la presencia de estudiantes. Y eso ha hecho grande a nuestro grupo, grande a nuestro laboratorio, y siempre estaremos muy agradecidos por todos. Faltan muchísimos, ¿eh? Aquí estas son 3 generaciones nada más. Tenemos muchas generaciones de estudiantes que han pasado por nuestras instalaciones. Por ejemplo, aquí no veo a Benjamín Valente, que ya ven, ni a Manuel Baños, ni a muchos con los que nos han permitido tener publicaciones excelentes, y que a ellos agradezco muchísimo y reconozco públicamente que han sido el éxito de nuestra labor en esta área de la investigación. Muchas gracias. Doctora de la Peña. Hola. Hola. Bueno, como siempre, nuestros investigadores a mí me dejan con el ojo cuadrado desde la conferencia del doctor Marco Velasco, del doctor Montaño, de la doctora Susana Tera, y obviamente en esta ocasión usted, pues siempre aportándonos tanto, porque uno dice, bueno, yo ya di mi clase de asma, y oye uno al doctor Montaño, yo doy clases de molecular, y los oye que son especialistas en esa área, además investigadores muy importantes, y no me queda más que felicitarla. Y antes de iniciar la sesión de preguntas, yo quiero que nos comente así en una forma muy rápida cómo va la iniciativa de ley que se fue al Senado cuando me hizo el favor de invitarme en aquella ocasión, que cómo va estos cambios sobre esa iniciativa de ley. ¿Tiene alguna novedad? Porque Sí. creo que es muy importante que también sepa que, aparte de ser una investigadora muy valiosa en nuestro departamento, está comprometida con algunas iniciativas para cambiar algunas cosas. Ay, pues muchas gracias que mencionaste eso. Sí, Sí, por favor, doctora. pues estamos muy interesados en que se cambien, por ejemplo, algunos puntos de la ley en salud para el tratamiento de la trombosis, sobre todo iniciativas que contemplen el estudio de la trombosis desde que, o la posibilidad de que un paciente tenga alguna alteración trombótica desde su ingreso a las unidades hospitalarias, y también que contemplen la posibilidad de disminuir algunos padecimientos colaterales que podrían disminuir oportunamente si se trata adecuadamente la trombosis desde que un paciente inicia su ingreso al hospital. Sin embargo, esto fue el año pasado, con los trastornos de COVID y con todas las dificultades que ha habido para la Secretaría de Salud. Yo creo que ha avanzado muy poco. Nos faltaba que esa iniciativa pasara del Senado a la Cámara de Diputados. Ahí nos quedamos. Realmente sí pasó a la Cámara de Diputados, pero yo no sé, ya no he tenido seguimiento. ¿Qué fue lo que pasó con esa iniciativa? Sin embargo, en cuanto se tenga oportunidad, yo creo que tendríamos que volverlo a retomar, y a lo mejor podemos retomarlo como una comunidad de la Facultad de Medicina. Yo creo que esta sería un muy buen punto de unión para todo el Departamento de Farmacología y para todos los que estamos interesados en el estudio y en la investigación en trombosis, en encontrar puntos de acuerdo que nos lleven a hacer iniciativas pues más importantes para la salud y el bienestar de los enfermos. Así es que cordialmente invitados. Yo les paso la iniciativa que presentamos y seguimos dándole seguimiento entre todos. Muchas gracias, doctora. Doctor Omar Carrasco, ¿alguien que quiera participar? Me parece Sí, que hay preguntas en el chat, doctora. Sí, aquí están. De las microvesículas, dice el doctor Domingo. ¿Quiere que la lea, doctor Domingo? Dice, las microvesículas de homocisteína y lipoproteína A tienen un papel en el síndrome antifosfolípidos.
En el síndrome antifosfolípidos, estas microvesículas realmente se forman de todas las células. Y en el síndrome antifosfolípidos se ha visto que también pueden participar de manera muy importante. Pero las personas que cursan con síndrome antifosfolípidos lo que tienen es una resistencia a la proteína C de manera adquirida. Es decir, ellos pueden ser que no tengan la mutación Leiden, pero sin embargo adquieren la resistencia para que el factor 5 de la coagulación deje de estar actuando de manera amplificada. Y entonces puede ser un mecanismo muy importante para trombótico para los pacientes con síndrome antifosfolípido. Muchas gracias, doctora. Sí, dice el doctor Alejandro Martínez Peñalosa ya había hecho una pregunta anteriormente y la que alcanzo ahorita a ver es cómo ha estado la relación trombosis COVID en México específicamente. Ay, qué bueno que me hacen esa pregunta, porque no sé si pueda poner, lo puedo contestar sin poner ninguna imagen. Sí, aquí entra en juego algo muy interesante que se llama inmunotrombosis. La inmunotrombosis es un factor crucial para la trombosis en los pacientes con COVID, porque ellos, sus neutrófilos se activan de manera muy importante. Y cuando se activan sus neutrófilos, forman microvesículas de neutrófilos. Las microvesículas de neutrófilos tienen factor tisular que se reparten por todo el organismo. Pero además los neutrófilos forman redes de cromatina. Y estas redes de cromatina son las que se depositan sobre los alvéolos pulmonares e impiden el recambio de gases. Además de formar estas redes de cromatina, esto atrae a todos los mecanismos de coagulación y además se forma un trombo sobre las redes de cromatina de los neutrófilos. Entonces, las redes de cromatina no las puede destruir el sistema fibrinolítico. Los trombos sí. Y por eso se incrementan muchísimo los dímeros D. Los dímeros D son fragmentos de fibrina que vienen justamente de los trombos. Ya tienen factor 13 intercalado, de un trombo bien establecido. Entonces, por eso se incrementan tanto los dímeros D, porque se forman trombos en todos los sitios donde hay cromatina de los neutrófilos que se activaron por la presencia del COVID-19. No sé si fui clara en mi explicación. Te veo que no, Ruth. Está en mute, doctora. El doctor Peñalosa, sí. El doctor Peñalosa, eso pregunta. Y el doctor Zapote, el doctor Francisco Zapote, dice: felicitaciones, doctora de la Peña, excelente conferencia. ¿Así lo ve, Aurora? Adrián Elizabeth González, felicidades. Al doctor Zapote le mando un beso porque ha sido mi paño de lágrimas durante toda esta, toda esta pandemia. Sí. De ninguna manera, ya sabes que te apoyo siempre. Gracias. Es su fan, es su fan, es su fan. Así es. La doctora Adriana Elizabeth, doctora de la Peña, felicidades, como siempre, un gusto escucharla y verla. Adriana Elizabeth González. La doctora Ustarros, magnífica conferencia, felicidades. El doctor ya Alejandro Martínez anteriormente había preguntado qué papel juega el receptor AC2 en la trombosis. Okay. Y la doctora Ramírez, por supuesto que puede participar, doctora Ramírez, con mucho gusto la escuchamos. En cuanto conteste la doctora de la Peña, el comentario de la AC2 en trombosis. Sí. Perdón. Sí, es que están preguntando. Más bien el AC2 interviene para que el virus pueda introducirse al interior de la célula y al interior de muchas células, pero en particular en los neutrófilos, en la activación de los neutrófilos participa de manera importante.
pero más bien es para introducir el virus, el receptor al interior de las células, más que para activar la cascada de coagulación. La activación de la cascada de coagulación o de los procesos trombóticos sería posterior a que se introduzca el virus en las células. Doctora Ramírez. Bueno, sí. Primero quiero felicitar a la doctora Aurora de la Peña porque el trabajo que ha hecho y que pues nos ha dado una semblanza rápida en este seminario, pues mis respetos, es un trabajo muy consolidado de muchos años y pues yo te felicito muchísimo. También acabo de ver por ahí en el Facebook, no sé si lo comentaron hace rato al inicio, yo entré un poquito tarde, de tu ingreso a la Academia Nacional de Medicina. Muchas felicidades, es un logro muy importante, sobre todo, bueno, pues porque te conozco de muchos años y te apunté por ahí en el Facebook, muy merecido, y pues no sé si los compañeros del departamento lo sabían o lo saben, pero bueno, me pareció que era muy oportuno, pues sobre todo para los jóvenes, ¿no? A los jóvenes, y tú que has sido siempre muy receptiva a recibir a estos alumnos que luego quieren hacer investigación y no saben bien en dónde, ¿no? Bueno, la otra cosa que quiero preguntarte, y tiene más que ver como desde el punto de vista didáctico. En el programa hablamos nosotros siempre de los trastornos de la coagulación y hasta donde yo he seguido la literatura, sí, el asunto del el entendimiento de la contribución de las microvesículas y sobre todo ahora que se sabe que pueden provenir no solamente de las plaquetas, sino de muchas otras células de diferentes tejidos, no tengo muy claro cómo nos cambiaría el abordaje, sobre todo pensando en los alumnos de segundo, en los alumnos de tercero, porque trastornos de la coagulación, pues incluye desde los genéticos hasta los adquiridos, ¿no? O los de secuela fisiopatológica. Y la trombosis, pues siempre quedaba como entre los adquiridos y los genéticos, y ahora vimos también que, pues también en los procesos neoplásicos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista didáctico, pensando porque hace rato comentaste algo, que es lo que dispara mi duda, en donde decías, podemos ver ya claramente que los mecanismos de la hemostasia se van haciendo diferentes de los mecanismos trombóticos. Entonces, pensando en las clases, ¿no? En el abordaje temático, trastornos de la coagulación, los debiéramos seguir viendo por un lado y abrir este otro nuevo tema de trombosis. ¿O cuál sería tu perspectiva en ese sentido? Yo como lo veo es que con este nuevo modelo de la coagulación que es sobre una fase sólida, donde participan los fosfolípidos con carga negativa, que bien pueden provenir de plaquetas, que sería la explicación siempre dada o como se expone en las clases de farmacología o en clases de fisiología. Las microvesículas tienen estos mismos fosfolípidos independientemente de la célula que provengan, y también expuestos con carga negativa. Entonces, este modelo de la coagulación de manera celular facilita la explicación sin tener que estar dando detalles tan precisos, ¿no? De que si vienen de los neutrófilos o si vienen de las plaquetas o si vienen de las células hepáticas. En realidad son superficies con carga negativa. Y eso ya nos facilitaría mucho la labor sin tener que, para estos alumnos, estar dando tanto detalle. Ese es mi punto de vista, pero en realidad, pues sí, si queremos ser más precisos, pues sí tendríamos que darles toda la información precisa. Sí, mira, insisto en esto porque, por ejemplo, una de las líneas de discurso, ¿no?, que por lo menos yo empleo con los alumnos en las clases es que cuando se trata de una trombosis venosa, el tratamiento es de una forma versus la trombosis arterial. Y al final, ¿cómo lo abordaríamos ahora desde la perspectiva de las microvesículas, no? Claro.
Sí, en realidad el tratamiento es a largo plazo diferente. eh, la trombosis venosa de la trombosis arterial, pero el abordaje de la trombosis arterial actualmente está cambiando muchísimo porque el abordaje ya es hemodinámico. Si rápidamente Ok. el enfermo, más que tratarlo farmacológicamente, lo pasan rápidamente al departamento de hemodinamia para hacerle un cateterismo y poder reperfundir sus arterias. Entonces, aun cuando sí se sigue en algunas ocasiones dando tratamientos fibrinolíticos, pues el abordaje recientemente se ha modificado en ese sentido. Entonces, es más que farmacológico, pues es hemodinámico. Y a largo plazo, pues sí se modifica porque les dan antiagregantes plaquetarios a los Exacto. arteriales y les dan anticoagulantes orales o anticoagulantes antagonistas de la vitamina K, que también son orales, de nueva Sí, generación, directos o indirectos, a los de trombosis venosa. Entonces, pero en realidad la génesis del evento puede ser a través de las microvesículas, pero el sitio donde se incrusta el trombo, donde se aprecia el trombo, pues sí da diversas estrategias de tratamiento. Pero más bien, ok. yo lo pondría más bien a largo plazo, más que cómo se genera el evento. No sé si me Ok. explico. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Al contrario, Muchas gracias. gracias a ti, te Eh, agradezco muchísimo. sí. La doctora Ana María Velázquez Álvarez pregunta, durante la hemodiálisis en pacientes renales, ¿se daña el epitelio afectando a la trombosis? Son pacientes con hemodiálisis. Los enfermos renales sí efectivamente acumulan más lipoproteína A y sí tienen desde luego más eventos trombóticos. Puede ser a través de este mecanismo disminuyendo la fibrinolisis, pero también los pacientes renales cuando tienen proteinuria excretan proteínas que participan en la regulación antitrombótica, principalmente la antitrombina. La antitrombina es una proteína pequeñita que es de las primeras que se excreta cuando hay proteinuria. Entonces sí se modifican los mecanismos de regulación antitrombótica. No sé si eso sea a lo que se refería la doctora. Gracias. El doctor Martínez Peñalosa dice, ¿el tratamiento es el mismo para trombosis con COVID? Supongo que es el mismo para pacientes que tienen trombosis con COVID. ¿Sí ves la pregunta? Para El tratamiento. todos los que tienen COVID o para los que tienen trombosis y los que tienen COVID. Bueno, Dice, el tratamiento. en realidad sí se utilizan fármacos muy similares. En los tratamientos se utilizan mucho heparinas de bajo peso molecular. Sin embargo, qué bueno que lo menciona el doctor, porque fíjate que hay algo muy interesante. Alguien propuso que la heparina podría ser de utilidad para disminuir la presencia o la carga viral. Sin embargo, estos son experimentos que se han hecho in vitro y se necesitan concentraciones muy altas de heparina, que si se alcanzan en un paciente esas concentraciones, seguramente va a tener eventos hemorrágicos. Pero sí hay personas que están pensando que la heparina convencional podría disminuir la carga viral porque ya ves que la heparina tiene muchas cargas negativas y que estas cargas negativas podían ser suficientes para atrapar a los virus del COVID-19, pero esto es una hipótesis, una propuesta. Sí se trata con heparinas de bajo peso molecular. Y además cursan por por una coagulación intravascular diseminada, pero de manera muy ligeramente diferente. Hay diferencias en la coagulación intravascular diseminada que tienen los enfermos de COVID a los enfermos que tienen cualquier otro tipo de infección. Algo muy importante es que aquí no hay hemorragia por consumo.
durante la coagulación intravascular diseminada se agotan los factores de coagulación y hay hemorragias por consumo. Y en los pacientes de COVID no. Entonces, la ISTH ha hecho diferencias importantes y dice que no es coagulación intravascular diseminada. Muchas personas dicen que sí es, pero que tiene diferencias puntuales. Por ejemplo, esta que no se alteran o que no se consumen por completo los factores de coagulación ni el fibrinógeno. Y en el CID tradicional, por llamarlo de alguna manera, sí se consume el fibrinógeno y sí se consumen los factores de coagulación. Entonces, pues sí se trata de manera similar a los eventos trombóticos, con heparinas de bajo peso molecular. Sin embargo, deben de tener en cuenta la evolución clínica del paciente. No es lo mismo un COVID en fase inicial, a fase intermedia o fase grave. Es muy diferente el enfoque clínico y el enfoque de tratamiento. Las condiciones de trombosis cambian por completo. Estamos aprendiendo mucho de COVID ahorita, en muchas cosas, pero en trombosis el estadio clínico es muy importante y las comorbilidades, ya mencionaba Aurora, los obesos tienen otras características de micropartículas. ¿Participa esto también? Entonces, y los clínicos que no ven pacientes, es difícil cuando uno no ve pacientes tener la experiencia terapéutica de inicio en el momento oportuno. Casi escucho con dificultad, pero hay una publicación interesantísima que hicieron de un grupo en Francia. Este grupo en Francia hizo de los pocos estudios multicéntricos. Hizo un estudio multicéntrico muy grande, acumula muchísimos pacientes y explican muy bien su tratamiento. Básicamente, sí, utilizan algunos desde el inicio la heparina de bajo peso molecular, otros esperan a que aparezcan otros síntomas, pero el tratamiento básicamente era con heparina de bajo peso molecular. Pero sí, desde luego, si tienes otras, escuché el término comorbilidad. Sí dijiste eso, ¿verdad? Así es. Es que escucho mal con el sonido. Sí, desde luego que unos tienen más riesgo que otros. Y los pacientes obesos muchísimo, porque ellos tienen microvesículas. El tejido adiposo no sabes cómo forma microvesículas. Y sus microvesículas llevan mucho factor tisular. Gracias. Al contrario, muchas gracias a ti por ahí. Jimena Cabrera dice, felicidades, excelente conferencia, doctora de la Peña. Luis Adriana Arellanes Ávila. Hola, doctora, buenas tardes, excelente conferencia. Como siempre, un gusto verla, aprender de usted. Ha hablado últimamente de inflamosomas, ¿tiene relación con autoanticuerpos, antineutrófilos o producción de ello? Se ha visto en pacientes con COVID que después del periodo crítico desarrollan enfermedad reumática con elevación de P-ANCAS. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, tiene usted toda la razón. Sí. Ana María Vázquez, felicidades, doctora de la Peña. Ale Jiménez, mandan su correo. Manden su nombre y su correo, por favor. A la mayoría los conocemos, pero algunos alumnos no. Itzel, manda tu correo también. La doctora Barrera, muchas felicidades, doctora Aurora. La doctora Gómez. Walt, muchas felicidades, doctora Aurora. También, sí, cuando uno se queda sorprendido de tanta información que tiene. Luis Adrián Arellanes manda su correo. Y el doctor Zapote dice, el paciente oncológico tiene factores de riesgos para trombosis, además de los efectos de los tratamientos en quimio y radio. ¿Tiene alguna línea para estudiar este fenómeno en otros tipos de cáncer, no solo en cáncer de mama? Pues sí, podríamos utilizar la misma línea. En realidad, lo que necesitaríamos serían las muestras de los pacientes, doctor Zapote. Si usted nos podría proporcionar las muestras de los pacientes. De cáncer yo no tengo en cardiología, pero si usted nos proporciona las muestras, podremos hacer un estudio colaborativo. En realidad, nosotros estamos abiertos y muy interesados en participar en En el hospital hay varias áreas, hematológica, oncológica, hay otro tipo de cánceres muy agresivos, depende del estadio clínico, y creo que vale la pena que ustedes
apoyen o el servicios del hospital donde yo estoy, puedan acercarse ustedes para otra línea de investigación. El comportamiento biológico de los diferentes tipos de cáncer es diferente. Y a lo mejor ahí pueden encontrar cosas muy interesantes, ¿eh? O completamente diferentes, que no se comporten en su sistema fibrinolítico como en el cáncer de mama, ¿eh? Eso también puede ocurrirnos, pero estamos encantados en participar. De acuerdo, estaremos en contacto. El doctor José Antonio Alvarado Moreno dice, gracias por la presentación. ¿Cuál sería el mecanismo para incrementar el óxido nítrico con los aminoestrógenos en endotelio vascular disfuncional? Sí, pues bueno, lo que nosotros encontramos es que se incrementaba mucho a través de las enzimas que óxido nítrico sintasa y favorecía muchísimo la actividad enzimática, los aminoestrógenos. Nos quedaron algunos pendientes por estudiar, pero ahí eso fue lo que encontramos en esa publicación. Doctor Tadeo, excelente presentación. Gracias. El doctor Alejandro dice, ¿cuál es el riesgo de provocar hemorragias con los antitrombóticos? Ah, claro. Que todos los medicamentos anticoagulantes conllevan ese riesgo. Va implícito en su uso la posibilidad de tener algún evento hemorrágico, incluyendo los antiagregantes plaquetarios, que normalmente se piensa que no tienen un riesgo tan alto como los anticoagulantes. Justamente por eso es que estamos muy interesados en los complejos de cobre, porque estos antagonizarían a los polifosfatos, pero no tienen en sí un mecanismo anticoagulante. Pero todos los demás llevan un riesgo de accidentes de hemorrágicos. Pablo Méndez dice, gracias por la conferencia. La maestra Cristi Lemini dice, felicidades, Aurora, muy buen trabajo y excelente presentación. Muchas gracias, sí. Cristi, y agradezco mucho tu opinión. Sí, el doctor Francisco Zapote, manda su correo. Sí, gracias, manda. Yo sé que nuestros académicos no necesitan mandarlo, pero muchos alumnos se nos pierden. Después, la doctora Ana María Vázquez. La doctora Dolores Ramírez dicen, ¿han considerado que sus compuestos de complejos de cobre podrían producir enfermedad de Wilson? No lo he considerado. Y tendríamos que estudiarlo, claro, para poder. Sí, la doctora Mariana Segovia dice, si bien se conoce que los estrógenos tienen un efecto importante en la coagulación y por otro lado se asocia con disruptores endocrinos, con el desarrollo de cáncer de mama, ¿hay estudios de la relación del papel de esos disruptores endocrinos con la actividad de las microvesículas, doctora? No lo con sé. Disruptores. Sí. No lo sé, tendría que ponerme a estudiarlo. Revisar esa parte de disruptores estrógenos. ¿Alguien más? A lo mejor tú, Ruth, puedes contestar esa pregunta. No, la experta es la maestra Cristi de disruptores endocrinos. La doctora Ramírez, muchas felicidades y gracias. Y no sé si alguien más quiera participar para En realidad yo soy la que estoy agradecida con todos ustedes. Realmente me dio mucho gusto su invitación. Les agradezco mucho que me hayan dado esta oportunidad de esta presentación y me gustaría decir por último que todos están invitados si tienen alguna posibilidad de que podamos colaborar en algo. Yo estoy encantada en esa posibilidad. Muchas gracias, doctora de la Peña. Sí, y hablando de agradecimientos, a veces por las carreras y todo, se me ha olvidado mencionar al licenciado Andy Espinosa y a Cristian Valencia y a Lynn González, porque los traemos a raya y que no me gusta esto, quítenle los muñecos, póngale aquí, no me gusta ese color. Entonces, es parte del equipo. Pero los muñecos.
los muñecos no quedan. Sí, entonces, y ahí los traemos corriendo. Y muchas gracias. Y el doctor Domingo les va a platicar el siguiente seminario para que hagamos una cita para noviembre, ¿verdad, doctor? Adelante. Para el 19 de noviembre están todos ustedes cordialmente invitados a la siguiente conferencia. Va a estar a cargo del doctor Esteban Reyes Antúnez y el tema a tratar va a ser farmacología de la epilepsia para continuar en estas maravillosas conferencias. Muchas gracias, doctora Aurora. Un placer escucharla. Y para continuar en este festín, ¿no? Recordemos que todos los que tengan el 80% de asistencias o más, pues serán acreedores a un reconocimiento con valor curricular por parte de posgrado. Entonces, estamos en contacto aquí y le dejo la palabra, doctora Ruth, doctor Omar. Sí. Doctor Omar Carrasco, algo para cerrar con broche de oro. Evidentemente, la participación dorada fue de la doctora de la Peña, sin duda. Me sumo a todas las felicitaciones, doctora de la Peña, un abrazo grandote. Extraordinaria, pues, conferencia y compartir de todo lo que ha pasado, todo el proceso cognitivo para sus líneas de investigación fue extraordinario. Muchas gracias. Lo que les tengo que agradecer también a todos los participantes. Siempre tenemos mucha gente que está interesada en estos seminarios. Les agradezco una vez más y déjenme un anuncio parroquial. Les decía al principio de la sesión que tuve prácticamente toda la mañana reunión con alumnos de segundo año y vertieron algunas opiniones del desempeño académico de todos los departamentos. Entonces, les va a llegar un correo hoy al ratito de parte de la Coordinación de Enseñanza, emplazándolos a un par de reuniones. Una, mañana mismo a las 10 de la mañana, los que puedan, y los que no puedan, mañana a las 10, mañana a las 5 de la tarde. Entonces, vamos a tener estos dos horarios para tratar de platicar con todos los grupos docentes. Y si alguien no puede en esos horarios, por favor, acérquese a Domingo o conmigo para tener esta reunión como siempre la hacemos, de forma personal. Nos va a dar mucho gusto platicar con ustedes también. Entonces, un abrazo y nos vemos en la siguiente sesión en noviembre. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas Un abrazo felicidades a todos los médicos el día de mañana. Muchas gracias. Felicidades, por supuesto. Felicidades a los médicos. Muchas felicidades. Ya les llegarán sus constancias. Cuídate mucho, Aurora. Gracias, Cuídense igualmente. Bye. Cuídense mucho. Igual.